retomar, nosotros habíamos visto en la clase anterior cuál era el orden jurídico, digamos, la jerarquía normativa conforme al artículo 31 de la Constitución Nacional. Esto era lo que estaba vigente y habíamos explicado desde el origen mismo de la Constitución. Desde el origen mismo de la Constitución. Y habíamos visto cómo el artículo 31, a ver, estoy repasando para reforzar nociones que hemos ya visto ya. A ver, tengan en cuenta que las provincias se reúnen, mandan sus representantes al Congreso de Santa Fe para crear un gobierno nacional. Entonces, una prioridad y un objetivo prioritario político era crear ese gobierno nacional y fortalecer ese gobierno nacional para que ordenara a todas las provincias hacia el bien común general de la federación. ¿Sí? Entonces, de allí que lo primero que surge de la lectura del artículo 31 es que las normas del ordenamiento jurídico federal, Constitución, tratados, leyes, tienen supremacía por sobre las normas de los ordenamientos jurídicos de cada provincia. Argentina es una federación y por lo tanto es un conjunto de provincias que se reúnen, de estados, lo mismo que los Estados Unidos, lo mismo que Brasil, etc. Un conjunto de estados que se unen, crean un gobierno superior, común a todas ellas. Bueno, el objetivo político era fortalecer este gobierno común que no había funcionado nunca desde 1810 en adelante. Había fracasado todos los intentos de tener un gobierno común y bueno, se había dispersado todo. Recién comienza a generarse, como habíamos visto en la bolilla anterior, histórica, recién a partir del Pacto Federal de 1831, y de allí que se forma una confederación de estados provinciales, y a partir de allí, después de derrocado Rosas, se convoca al Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que es en el que se dispone que se ha cumplido ya el estado de paz y tranquilidad que preveía el Pacto Federal de 1831 y había que convocar a un congreso que organizara la federación. Ese es el congreso que dicta la Constitución de 1853. Bueno, entonces está esto, pero además, en esta supremacía, la Constitución Nacional tiene supremacía sobre las otras. Acá le pongo leyes nacionales, trató otras normas. Cuando pongo otras normas, me estoy refiriendo a toda norma emanada de autoridad federal. ¿Qué otras normas hay además de la Constitución, los tratados y las leyes? Y están los decretos reglamentarios, están los reglamentos administrativos, bueno, toda autoridad del gobierno federal. A ver, por ejemplo, actualmente el ARCA o el Banco Central de la República Argentina. Bueno, dictan normas que son parte del ordenamiento jurídico federal. Esas normas van a tener supremacía sobre los ordenamientos jurídicos provinciales siempre y cuando regulen sobre materia que es, según la Constitución, le corresponde al gobierno federal en el reparto de competencias, porque la Constitución dice, el artículo 31, esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten por el Congreso de la Nación. Bueno, en su consecuencia quiere decir que no toda ley del Congreso o no toda norma emanada de autoridad federal va a prevalecer en caso de contradicción respecto de las normas provinciales. Solamente aquellas que
la autoridad federal ha dictado en ejercicio de competencias que constitucionalmente le corresponden al gobierno federal. Si el gobierno federal, sea el Congreso o el presidente o cualquier otra autoridad federal, se larga a dictar normas sobre materias que son parte de los poderes que, según la Constitución, las provincias conservan para sí, prevalece la norma provincial. Porque esa norma, ley, decreto, lo que fuere, no es consecuencia de la Constitución. ¿Está claro? Bueno, estoy repitiendo lo de la clase anterior, nada más, ¿no? Yo les dije que la Constitución habla de leyes y tratados, no establece, no dice expresamente qué pasa en el caso de conflicto entre una ley y un tratado. Una ley nacional dice una cosa, un tratado dice otra. Por ejemplo, yo les di el ejemplo en la clase anterior, un ejemplo fuerte, el tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos, que cuando regula el derecho a la vida, establece que aquellas naciones que no tienen establecida la pena de muerte al momento de aprobar el tratado, de ratificarlo, se obligan a no restablecerlo. Y que las que en adelante lo eliminen se obligan a no volver a imponerlo. Bien, o sea, queda excluida la pena de muerte. ¿Qué pasa? Se decía antes, ¿qué pasa si una ley de derecho interno, una ley que dicta el Congreso, vuelve a establecer, modifica el Código Penal y vuelve a establecer la pena de muerte para algunos delitos? ¿Es válido o no es válido? Y bueno, decía, a ver, ley y tratado son normas de igual jerarquía, las reglas para resolver los conflictos de leyes que disponen cosas contradictorias, nos dicen que la ley posterior prevalece sobre la anterior. Entonces, si hay un conflicto entre un tratado y una ley, prevalece el que sea posterior. Ley posterior de norma anterior. ¿Está claro eso? Entonces, si el Congreso, después de firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, que excluye la pena de muerte, dictaba una ley posterior que la restablecía, pues estaba válidamente restablecida. Bueno, eso ha sido modificado sustancialmente, por la reforma de 1994. Ya no tenemos constitución y leyes y tratados en la misma jerarquía, sino constitución, tratados internacionales y por debajo de los tratados las leyes. Es decir, los tratados internacionales están por encima, de las leyes que dicta el Congreso. Y en cuanto a los tratados, hay tres categorías de tratados que podemos diferenciar. Tratados con jerarquía constitucional. Los tratados con jerarquía constitucional tratados de integración ya vamos a hablar de cada uno de estos, y tratados comunes. Bueno, de los tratados con jerarquía constitucional ya hemos hablado. Comunes. Tratados con jerarquía constitucional, tratados de integración, tratados comunes. Lamentablemente acá han trabajado con fibra que no es, que no se borra, así que bueno, no, nos queda medio garabateado el pizarro. Tratados de integración y tratados comunes, ¿sí? Los tratados de jerarquía constitucional ya los hemos visto,
lo hemos estudiado en la clase anterior. Les voy a pedir que me lean de nuevo, vamos a reafirmar conceptos, el inciso 22 del artículo 75. Porque antes de la reforma del 94 la jerarquía normativa surgía solo del artículo 31. A partir de 1994 tenemos que combinar el artículo 31 con el artículo 75, inciso 22. Volvamos a leer el 75, inciso 22, lo hemos leído, lo hemos analizado en la primera parte, pero veamos, a ver, tratados con jerarquía constitucional. Desde ya le voy anticipando puntos, así que concretamente tienen que tenerlos en cuenta, que ya los hemos visto, pero se los reitero, estoy repasando. Primero, ¿cuáles son los tratados estos con jerarquía constitucional? Bueno, el 75, inciso 22, enumera 10 tratados o documentos. Algunos son tratados, otros son documentos internacionales, pero no interesa. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Declaración Americana de los Derechos Humanos no son tratados, son declaraciones internacionales hechas por las Naciones Unidas o por la OEA, pero son documentos internacionales. Enumera esos. Pero no es una lista cerrada esa que hace la Constitución. Esa lista que hace la Constitución puede ser modificada, agregando nuevos tratados o quitando algunos de los tratados, incluso los que están en la Constitución mencionados. ¿Cómo se hace? Esa es una facultad que tiene el Congreso de la Nación de agregar nuevos tratados. ¿Cómo se hace? Bueno, firmado y perfeccionado, o sea, firmado y aprobado por el Congreso un tratado sobre derechos humanos, el Congreso puede luego dictar una otra ley con mayoría grabada. ¿Qué mayoría? ¿Alguien se acuerda? 2/3 del total de los miembros que integran la Cámara. 2/3 del total. Bueno, para agregar nuevos tratados. Y así lo ha hecho. Ya desde el 94 hasta acá se han agregado 4 tratados internacionales de derechos humanos. Uno, el tratado sobre la desaparición forzada de personas. Otro, el tratado sobre delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, disponiendo fundamentalmente, entre otras cosas, que son imprescriptibles. O sea que el transcurso del tiempo no elimina la capacidad, la potestad de sancionar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Otro es el tratado sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y el último, hace 3 años, en el año 2022, se le dio jerarquía constitucional al Tratado Internacional, a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas Mayores. Bueno, en esos 4, ahí tenemos 4 casos en los que se han incorporado a la jerarquía constitucional. No se ha dado el otro supuesto, que es el de que, pero se puede dar, está previsto en la Constitución, que el Congreso saque de la jerarquía constitucional algunos de los tratados, sea de los que él agregó o sea de los que ya venían en la nómina del inciso 22. ¿Cómo se hace eso? Y se hace a través de la denuncia del tratado. La denuncia es el mecanismo normal a través del cual en el derecho internacional un Estado puede desobligarse de un tratado internacional. La denuncia del tratado la hace el Poder Ejecutivo Nacional
Pero cuando son de estos tratados con jerarquía constitucional, la denuncia requiere que previamente el presidente sea autorizado por el Congreso con la misma mayoría agravada que requiere para agregar nuevos tratados, o sea, 2/3 del total de los miembros que integran cada Cámara. ¿Está claro? Bueno, tienen jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Ese tema ya lo analizamos y vimos que había dos significados complementarios entre sí de esto en las condiciones de su vigencia. Uno, que es el que surge del debate constituyente de los convencionales, uno que nos dice las condiciones de su vigencia tienen en cuenta cuáles son las reservas que hizo la nación, si las hizo al momento de ratificar el tratado, y otra, en ese caso, los artículos sobre los que se hizo reserva quedan excluidos. Por supuesto, no rigen para el país y por lo tanto no tienen jerarquía constitucional. Y el caso inverso, cuando en lugar de quitar contenido del tratado, hace una interpretación de alguna norma del tratado a través de declaraciones interpretativas formuladas al momento de ratificarse. Bueno, y el caso que fue ampliamente tratado y debatido cuando se discutía este inciso en la Convención Constituyente fue la Convención de los Derechos del Niño, que hace reservas de los artículos sobre adopción internacional, que dice eso no se aplica en la Argentina, y hace una declaración interpretativa diciendo que se entiende por niño todo ser humano desde su concepción hasta los 18 años. El texto literal del tratado dice todo ser humano hasta los 18 años. Acá le agrega desde su concepción hasta los 18 años. La otra interpretación complementaria es la que ha dado la jurisprudencia de la Corte Suprema, diciendo que en las condiciones de su vigencia quiere decir también teniendo en cuenta la interpretación que le dan en el ámbito internacional los tribunales internacionales. Es decir, aquí es cuando cobra importancia la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de otros tribunales internacionales, en cuanto a pautas o criterios de interpretación del tratado. ¿Sí? Bueno, leamos entonces, a ver, para ya dejar remachado, digamos, los temas. Este tema es clave. Estamos estudiando acá la jerarquía, la supremacía constitucional. Y acá estos tratados de derechos humanos, de esta manera, con esta característica, tienen jerarquía constitucional, forman parte de la supremacía. Léanme, por favor, el inciso 22. Corresponde al Congreso, no se olviden de... Sí, leen, por favor. Corresponde al Congreso, inciso 22, aprobar o desechar tratados incluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Todos los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Esto que yo le pongo, todos los tratados tienen jerarquía superior. Por supuesto que estos otros están por encima de los tratados comunes y por lo tanto también tienen jerarquía superior. Sigamos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Bueno, vamos a saltear la lectura para ahorrar un poquito de tiempo, la lectura de la nómina de tratados. Salta directamente a la Convención de los Derechos del Niño. En las condiciones de su vigencia tiene jerarquía constitucional. En las condiciones de su vigencia, subrayen eso. Tienen jerarquía constitucional. No derogan artículos alguno de la primera parte de la Constitución. Guarda con este tema, acá viene alguna aclaración. Las normas de estos tratados no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución. Entonces surgió el tema, bueno, pero entonces tienen jerarquía constitucional, pero algunos autores dicen, bueno, pero
si no derogan un artículo, si en caso de conflicto no derogan los tratados ningún artículo de la primera parte de la Constitución, en ese caso, entonces los tratados tienen una jerarquía un poco inferior. Bueno, entonces entra toda una discusión ahí si están un escaloncito más abajo, un poquito más abajo. Lo cierto es que no derogan. ¿Por qué no derogan? Porque la Convención Constituyente de 1994 tenía entre las condiciones para reformar, entre límites que tenía el Poder Constituyente, ya inmediatamente vamos a ir a ver este tema, que no podía reformarse la primera parte de la Constitución, o sea, las declaraciones de derechos y garantías. Por eso es que dice, bueno, no, si a través de darle jerarquía constitucional a los tratados, estuviéramos dándole jerarquía constitucional a una norma que se contradice con algunos de los artículos de la primera parte que no se podía modificar, bueno, estamos indirectamente modificando lo que no se podía. Por eso aclara que no, alguna vez que se planteó judicialmente el tema, la Corte dijo, a ver, tenemos que dar por supuesto que cuando el constituyente puso esa nómina de tratados expresamente en el artículo 75, inciso 22, debemos suponer forzosamente que el constituyente hizo el cotejo y llegó a la conclusión de que no había contradicción en ninguno de esos, entre las normas de esos tratados y el texto de los artículos de la primera parte. Entonces, no me venga porque alguien que iba a cuestionar, concretamente se trataba de el artículo del derecho de réplica, que después lo vamos a estudiar, el derecho de réplica, que es el derecho a lograr que se publique cuando he sido aludido en alguna publicación periodística, a que se me dé un espacio en el mismo medio y con la misma importancia para que yo pueda contestar a eso que me han hecho alusión en mi persona. Bueno, ese artículo fue cuestionado, sobre todo los dueños de medios de prensa decían, eso viola la libertad de prensa, porque la libertad de prensa es la libertad de publicar lo que yo quiero, pero también de no publicar lo que no quiero. Bueno, entonces le plantearon eso a la Corte, y la Corte dijo, no, mire, acá damos por sentado que cuando el constituyente hizo toda esta enumeración, ha leído, ha estudiado, ha analizado todos los tratados, si no lo hizo, si es real o una suposición, si se condice con la realidad esa suposición que hace la Corte, no sé. Pero lo cierto es que debemos entender que es así. Entonces, de ninguna manera podemos admitir que haya una contradicción. Y cualquier aparente conflicto debe resolverse no con la prevalencia de una norma sobre otra, sino buscando una interpretación que las armonice. Eso dijo la Corte. ¿Sí? Sigamos. Y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. O sea, no derogan ninguna de las declaraciones de derechos y garantías, sino que deben entenderse como complementarios. Sigamos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. ¿Sí? Sí, seguí, por favor. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Bien. Bueno, ¿alguna duda sobre este tema de los tratados internacionales de derechos humanos? No. Pasamos a la otra categoría, tratados de integración. ¿Qué son los tratados de integración? Los procesos de integración son estos procesos propios del mundo globalizado, de asociación de naciones que van tejiendo vínculos entre sí, de integración.
Integración. Van tejiendo vínculos entre sí, incluso creando organismos comunes. El fenómeno más avanzado que existe en el mundo de procesos de integración es la Comunidad Europea. La Comunidad Europea es un conjunto de naciones que se vinculan entre sí, que tienen órganos comunes de gobierno. En Europa hay un Parlamento Europeo que dicta normas, que dicta leyes, que tienen, los europeos dicen, primacía por sobre las leyes internas que dictan los parlamentos nacionales, que tienen incluso una moneda común, el euro. Bueno, eso es un proceso de integración. El Mercosur. El Mercosur, exacto. A ver, el Mercosur quiere y trata de arrancar y no termina de arrancar, pero evidentemente el tratado del Mercosur es, sin lugar a dudas, un tratado de integración. Entonces, los tratados, puede hacerse tratado de integración con unos países con otros, no necesariamente vecinos. En Norteamérica, hay un tratado de integración entre los Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, que por supuesto está a años luz de distancia del avance que ha tenido el proceso de integración en Europa. Pero en general, en todo el mundo, las naciones tienden a asociarse entre sí para, bueno, procurar alcanzar el bien común con mayor éxito, ¿no? Bueno, a través de estos tratados, fíjense ustedes hasta qué punto se rompe lo que era el criterio clásico, histórico del Estado-nación soberano, el concepto de soberanía absoluta, indelegable, como de Jean Bodin, concepto de soberanía del Estado. Bueno, hasta qué punto quedó relegado y superado por la realidad de la globalización. Porque estos tratados de integración suponen necesariamente que las naciones que se integran entre sí ceden porciones de su soberanía, delegan porciones de su soberanía en organismos supranacionales que ellas mismas crean. El Parlamento Europeo, por ejemplo, las naciones europeas han delegado en el Parlamento Europeo la potestad legislativa. A través de estos procesos de integración también se delegan potestades jurisdiccionales o judiciales. Por eso hay tribunales internacionales con competencia en ciertas materias, prioritariamente en materia de protección de derechos humanos, pero no solamente. En un proceso de integración como el europeo hay muchos otros temas que van a tribunales europeos, por encima de los tribunales nacionales. Entonces, esta delegación de soberanía hubiera sido un escándalo imaginarla solamente en el siglo XIX o a principios del siglo XX. Bueno, hoy es una realidad tangible. Argentina, cuya integración, un proceso de estos de integración, va lentamente, porque la verdad que el Mercosur se inicia cuando en la Argentina era presidente Alfonsín, y todavía no ha empezado a caminar, apenas si puede gatear un poquito el Mercosur. Y por ahí estamos en riesgo de que se vuelva atrás. Pero bueno, la Argentina en el 94 incluyó, y la Constitución argentina es muy avanzada en este sentido, porque prevé
no en el inciso 24 del artículo 75, prevé los tratados de integración. Entonces, vamos a ver cuáles son, o qué nos dice de los tratados de integración. Bueno, esto se los puedo borrar, ¿no es cierto? Léanme el inciso 24, por favor. Aprobar tratados de integración. ¿Quién? A ver, acuérdense lo que les digo siempre. Hay que leer el encabezado primero. Corresponde al Congreso. Corresponde al Congreso aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. Bueno, hasta acá vamos a empezar a analizar. A ver, primero, son tratados, está clarito. A través de estos tratados se delegan estas porciones de soberanía, facultades incluso de jurisdicción. ¿Cuáles son las condiciones? Deben establecerse en condiciones, claro, no es que yo delego y el vecino delega menos que yo, no, en condiciones de reciprocidad, porque ambos delegamos, y de igualdad, porque ambos delegamos en la misma proporción. Sí. Así es, sí. Reciprocidad e igualdad, democracia y derechos humanos. Eso es lo que surge expresamente como condiciones. Deben respetar la reciprocidad, la igualdad y los principios, el orden democrático y los derechos humanos. Esas son las condiciones para que el tratado de integración y la delegación de porciones de soberanía sea válida. A estas condiciones, que son las que están expresas en el texto del inciso 24 del artículo 75, le vamos a agregar una cuarta, y esto es una reflexión, toda una tesis que hace una profesora, y con toda razón, una profesora mendocina, Castorina de Tarquini, que nos dice que además deben respetar el federalismo. Y esto no es chiste. A ver, no es una... A ver, a través del Tratado de Integración se delegan facultades propias de gobierno, legislativas, judiciales, aún pueden ser ejecutivas. Pero, ¿qué pasa si se quieren delegar poderes que están dentro de los poderes que por la Constitución conservan las provincias? ¿Se pueden delegar o no? O, en todo caso, debiera requerirse una conformidad previa de la provincia para que se perfeccione. Por lo menos eso. ¿De dónde sacamos esto? Y bueno, de nuevo les voy a pedir que me lean. A ver, esto está en el 75, inciso 24. Democracia y derechos humanos, el tercero. ¿Cómo? No, una nación puede ser perfectamente democrática y unitaria, como lo es Uruguay. Uruguay es una nación democrática, pero unitaria. ¿Ah? Bueno, pero no es la democracia, son dos cosas distintas, el federalismo y la democracia. Y además acá estamos hablando en el orden internacional. Claro. No,
Por eso estamos agregando un contenido que no está explicitado en este texto. Esto surge del artículo 27, al que ya hemos hecho referencia más de una vez, que nos dice que los tratados internacionales deben estar conforme a los principios de derecho público contenidos en la Constitución. Los principios de derecho público contenidos en la Constitución. ¿Y qué más trascendente principio de derecho público de nuestra Constitución que el federalismo? O sea, costó 4 décadas de luchas, de guerras civiles, de enfrentamientos políticos, hasta llegar a la organización federal. Ya los hemos estudiado, no hace falta que vuelva sobre el tema. Tuvieron que pasar más de 4 décadas, más una serie de guerras, enfrentamientos políticos, acuerdos, pactos, el Pacto Federal de 1831 y una serie de pactos, bueno, y que todo conducen al federalismo. O sea, de los principios de nuestra Constitución, el principio federal es quizá el más trascendente de todo, ¿no? Porque es el resultado de, bueno, hay mucha sangre y luchas y pasiones encontradas puestas atrás del principio federal. Luego, entonces, llegaríamos a la conclusión de que, más allá de todo, sí, lo que el gobierno federal puede delegar son las facultades que son suyas. Pero si el tratado requiere que se deleguen en un organismo supranacional facultades que constitucionalmente conservan las provincias deben necesariamente prestar su expresa conformidad para que ello sea posible. Bueno, hasta acá no se ha dado el tema, queda en lo teórico, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque es una hipótesis que se puede plantear. Ahora vamos a ver los procedimientos. El constituyente ha distinguido, ha diferenciado en cuanto al procedimiento para celebrar estos tratados, dos tipos de tratados según los sujetos, según con quién se celebra el tratado. Es decir, hay una clara intención del constituyente de facilitar los tratados de integración con naciones latinoamericanas. Y por eso claramente dice que si el tratado de integración es con una nación latinoamericana, establece un procedimiento que es menos exigente. Y si es con otras naciones no latinoamericanas, establece un procedimiento más exigente. A ver, leamos la segunda parte del inciso 24. Sí, lea. Inciso 24, la segunda parte. Sí, por favor. La aprobación de estos tratados con estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y solo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. A ver, entonces. De 120 días de la aprobación. Entonces, a ver, cuando es un tratado con naciones latinoamericanas, Latinoamérica, lo aprueba el Congreso con la mayoría absoluta del total. La mayoría absoluta del total.
Ojo que no es lo mismo mayoría absoluta del total que mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Saben, a ver, se los explico así sencillamente. Supongamos que la Cámara tiene, para hacer con números redondos y que se entienda fácil, supongamos que la Cámara tiene 100 miembros. La Cámara normalmente no están presentes todos, siempre algunos faltan porque algunos están enfermos, otros se llevan licencia, el avión estaba de paro y no pudo llegar, ¿no? Bueno, entonces, para poder iniciar la sesión, hace falta que haya quórum, es decir, un número mínimo. Si no hay quórum, no puede iniciar la sesión. ¿Cuál es el quórum? El quórum es más de la mitad de los miembros que integran el cuerpo. Es decir, si el cuerpo tiene 100 miembros, con 51 presentes puede iniciar, ¿sí? Y puede sesionar y puede tomar decisiones. Si el requisito para aprobar el tratado es mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, es simplemente mayoría absoluta, y no aclara que es del total, están presentes 51 miembros, pues entonces basta con 26 votos a favor y queda aprobado. En cambio, si lo que me exige es mayoría absoluta del total, yo voy a necesitar 51 votos. O sea, si hay 51 presentes, todos tienen que votar a favor. Uno que vote en contra no queda aprobado. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy distinto, mayoría absoluta, así nomás, que decir mayoría absoluta del total. Lo mismo ocurre con 2/3 o 2/3 del total. Cuando hablábamos de darle jerarquía constitucional a un tratado, 2/3 del total. Ahí para computar los 2/3, yo tengo en cuenta cuántos miembros tiene la Cámara, no cuántos están presentes. Bueno, con mayoría absoluta, es una mayoría agravada, porque para la aprobación de las leyes normales requiere mayoría simple, o sea, mayoría sobre los miembros presentes. En cambio, aquí hay una mayoría agravada, pero basta una vez, se somete, se aprueba. En cambio, con naciones no latinoamericanas, hay dos pasos, hay dos votaciones. Una primera votación, ¿qué mayoría requiere? Mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara. De los miembros presentes, ¿ven? Mayoría absoluta de miembros presentes. Mayoría absoluta de los presentes. ¿Y acá se aprueba qué cosa? La aprobación del tratado. Declarará la conveniencia de la aprobación del tratado. La conveniencia. Hay una declaración de conveniencia. Declaración de conveniencia. Después hay que dejar transcurrir 120 días y se somete a una segunda votación. Y allá vamos a necesitar la mayoría absoluta del total. ¿Está claro? ¿Qué significa declarar la conveniencia? Y que una declaración una primera declaración, o sea, en definitiva, para la aprobación de tratados de integración con naciones no latinoamericanas, tiene que haber dos votaciones de las dos cámaras del Congreso. Una primera que dice, bueno, así como la declaración de necesidad de la reforma constitucional, que ya la vamos a ver,
Bueno, acá declara que es conveniente aprobarlo, pero no lo aprueba. Deja pasar un lapso de 120 días. ¿Por qué? Porque ese lapso es para que, una vez dictada la ley que declara la conveniencia, la sociedad discuta, debate el tema de la opinión pública, se forme una corriente de opinión pública que tenga en cuenta el Congreso para la segunda votación, ya aprobar o no. ¿Está claro? Bueno, no sé ya, no sé para qué ya me pongo tantas alarmas. Bueno, con esto dejamos el tema, ya los tratados comunes los damos por ya vistos y revistos. Pasamos a ver el tema reforma constitucional. Pasamos a ver el tema reforma constitucional. O sea, seguimos dentro de el principio de supremacía, porque el principio de supremacía se asienta sobre dos, supremacía de la Constitución se asienta sobre dos pilares. Se asienta sobre dos pilares que son, uno, el sistema de constitución rígida, y el otro es el sistema de control de constitucionalidad. Sistema de constitución rígida y sistema de control de constitucionalidad son los pilares sobre los que se apoya el principio de supremacía. El principio de supremacía de la Constitución no sería más que una declaración poética si no tuviéramos estos dos pilares que jurídicamente garantizan que realmente la Constitución sea norma suprema sobre todo el ordenamiento jurídico. Principio de constitución rígida, ¿qué era? Recuerden cuando estudiamos clasificación de las constituciones, decíamos constitución rígida es aquella que requiere, sea un procedimiento distinto, sea un órgano distinto o ambos requisitos distintos para reformar la Constitución que los que se requieren para dictar o modificar una ley. O sea, queda claramente marcada la diferenciación entre los casos en que se está ejerciendo el poder constituyente de aquellos casos en que se está ejerciendo, está funcionando el poder constituido. Cuando el Congreso de la Nación dicta una ley común, una ley, cualquier ley que sea, está actuando como un poder constituido. En algunas ocasiones, ya vamos a ver, por ejemplo, cuando le decide darle jerarquía constitucional a un tratado de derechos humanos, como ocurrió en el año 2022 con el Tratado de los Derechos de las Personas Mayores, ahí está actuando el mismo Congreso como poder constituyente. No va a ser el Congreso solo, va a requerir una mayoría agravada, va a requerir además, bueno, va a requerir mayoría agravada solamente en ese caso. Por eso se diferencia de lo que es el dictado de una ley común. Pero ahí actúa como poder constituyente. Entonces es fundamental conocer el procedimiento de reforma constitucional. Y el procedimiento de reforma constitucional está reglado en el artículo 30 de la Constitución Nacional. Digamos, las reglas. Hay algunas excepciones, como la que acabo de mencionar, el caso de los tratados de darle jerarquía, darle o quitarle
jerarquía constitucional a un tratado de estos, con esta jerarquía especial. Pero vamos a lo normal, que es el procedimiento de reforma. Léanme, por favor, el artículo 30 de la Constitución. Artículo 30. La Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada. Bien. Entonces, acá, en el proceso de reforma, este proceso de reforma de la Constitución está reglado, tenemos que distinguir claramente dos etapas. Tenemos que distinguir claramente dos etapas. A ver. Reforma de la Constitución. Artículo 30. Hay claramente dos etapas. Una que podemos llamar etapa preconstituyente, y otra que sería la etapa constituyente propiamente dicha. Bueno, propiamente dicha, no se lo voy a poner, pues sale muy largo, no me alcanza el pizarro. Pero etapa preconstituyente y etapa constituyente propiamente dicha. ¿Cuál será la etapa preconstituyente de ese texto que acabamos de leer del artículo 30? Claro, la declaración de necesidad de la reforma. Empieza con una declaración de necesidad de la reforma. ¿Cómo? No, es esta. O sea, la etapa preconstituyente está a cargo del Congreso de la Nación. Y consiste en una declaración de necesidad de la reforma. Es decir, con esa declaración se pone en marcha el procedimiento de reforma constitucional. ¿Sí? Esta declaración, ¿qué requisito formal tiene? A ver si alguna ahí que está puesto allí. ¿Cuántos votos necesita? ¿Cómo dice? Léelo textualmente porque esto es muy importante para ver las distintas interpretaciones y todos los debates. Acá ha habido toda una lucha política y sobre la interpretación de este artículo. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros. Pero no se efectuará 2/3 partes al menos de sus miembros. A ver, el primer tema es 2/3 partes de qué? ¿Del total o de los miembros presentes? No lo dice. De sus miembros, sí, sus miembros cuando está. A ver, les planteo este tema es importantísimo porque este fue la piedra de la discordia en la reforma de 1949, el enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas, porque
A ver, claro, estaban ausentes. Se discutía, el oficialismo no tenía los 2/3 del total de la Cámara. Convocó a sesión, se convoca a sesión para tratar el proyecto de declaración de necesidad de la reforma total de la Constitución Nacional. Gran parte de la oposición no va, no se presenta al recinto, no obstante lo cual, el oficialismo tenía mayoría absoluta del total de los miembros, es decir, tenía quórum para que el cuerpo empezara a deliberar. Y bueno, y así, con el cuerpo, con los otros ausentes, sin llegar a los 2/3 del total, deliberaron y aprobaron la declaración de necesidad de la reforma. Entonces surgió toda la discusión. Hay todo un debate, se convoca a elecciones de convencionales constituyentes, y hay todo un debate entre dos convencionales muy importantes por el oficialismo, el doctor Arturo Sampay, gran constitucionalista, que defendía la validez de la declaración de necesidad de la reforma, decía que era suficiente, y por otro lado, por la oposición, el doctor Moisés Levenson, también que con argumentos brillantes defiende su postura en contra de la validez. ¿Por qué? En la propia convención lo primero que se discute está el planteo de la oposición diciendo todo esto que se está por hacer es nulo, no tiene validez, porque la declaración de necesidad de la reforma ha sido aprobada sin contar con la mayoría que exige la Constitución. Entonces está todo ese debate interesantísimo, de lo cual voy a tratar de sintetizar dos ideas, dos argumentos fundamentales de cada una de las posturas. Levenson decía, no, los 2/3 tienen que ser del total, y él dice porque cuando no es del total, la Constitución ha dicho de los miembros presentes. Ha dicho expresamente que de los miembros presentes. Y la verdad que ese argumento no vale tanto, porque no es cierto. Hay muchos casos en que la Constitución dice 2/3 de sus miembros y se entiende pacíficamente que es de los miembros presentes, no del total. Aunque no haya dicho expresamente que es de los miembros presentes. Sí tiene razón Levenson cuando dice, dada la importancia del tema que se va a resolver, ante la duda de si lo que se exige son miembros presentes o total de los miembros, dada la importancia del tema y para evitar que la Constitución sea una imposición de un sector sobre otro y para lograr que sea un consenso de un instrumento de convivencia en la sociedad, bueno, hay que estar por la interpretación más exigente. Y por eso él defiende la postura de que los 2/3 debían ser del total. Ahora, Sampay le contesta con dos argumentos que son difíciles de rebatir también, ¿no? Sampay le dice, bueno, primero dice la Cámara, hay Cámara cuando está reunido en el lugar, día y hora para el que ha sido convocado, una cantidad de miembros suficientes, de legisladores, suficientes para hacer quórum. Si hay un número suficiente, bueno, ese grupo de legisladores es la Cámara. Entonces, 2/3 de los miembros de la Cámara es 2/3 de los que están presentes que han logrado quórum. Pero el otro argumento que es el más contundente es
si nos ponemos a ver las reformas constitucionales que ha habido, tanto en 1860, como en 1866, como en 1898, en todos los casos, la práctica muestra que los que se computaron y los que votaron la declaración de la necesidad de reforma fueron los 2/3 de los miembros presentes en la sesión. Bueno, lo cierto es que, bueno, por supuesto, el oficialismo tenía mayoría en la convención, votaron el planteo de la moción de declarar nulo y disolver la asamblea, votaron la mayoría que no, de la oposición, encabezada por los radicales, se fueron y se quedaron los convencionales justicialistas que tenían quórum propio suficiente y aprobaron la reforma de 1949. Claro, ¿qué pasó? Acuérdense cómo después, ¿qué pasó con la Constitución del 49? A ver, el problema de la falta de legitimidad no es un problema menor. La falta de legitimidad de una Constitución que es imposición de un sector sobre otro. No es un problema menor porque, bueno, eso generó todo un cuestionamiento constante a la validez de la reforma, y bueno, si bien judicialmente jamás lograron una declaración, pero bueno, ese cuestionamiento dio base a que después el golpe militar, el gobierno militar que surge del golpe de 1955, por decreto, o sea, sin declaración de necesidad, sin convención, sin nada, deroga. O sea, no fue el Poder Judicial el que declaró inconstitucional la reforma. Fue simplemente un decreto del gobierno militar. Y después, en el año 57, el mismo gobierno militar, es decir, sin que intervengan las cámaras del Congreso, porque estaban cerradas, sin que intervengan las cámaras del Congreso, declara la necesidad de la reforma por un decreto del gobierno militar y convoca una convención constituyente que es la del 57, que, como ya les dije, aprueba el artículo 14 bis. Y después se disuelve porque se retira la oposición y se queda sin quórum. Bueno, entonces este tema es importantísimo tenerlo en cuenta. Quiero, esta discusión que fue clave allí en el año 55, y que se traslada al derecho constitucional de manera permanente entre los que decían una cosa y los que decían la otra, se traslada hasta 1994, queda resuelto por el derecho constitucional consuetudinario, digamos, en 1994. En 1994, siendo presidente el doctor Menem, hay un nuevo intento, una nueva propuesta de reforma de la Constitución. De reforma de la Constitución, admitiendo que la Constitución que era válida, porque ojo, que podemos discutir la validez de la derogación de la reforma de 1949. Fue hecha por el gobierno de facto, no cumplió con el artículo 30, ni mucho menos. La reforma del 57 tampoco cumplió con el artículo 30. Es decir, la Argentina desde 1949, que se plantea esta discusión sobre 2/3 del total o 2/3 de los presentes, desde 1949 hasta 1994 está siempre en una discusión sobre cuál es la Constitución válida. Esto se soluciona en 1994. En 1994 hay una propuesta de un diputado oficialista, de un año y medio, de dictar una ley reglamentaria del artículo 30 que dispone que los 2/3 se computan sobre los miembros presentes. Bueno, el proyecto no prosperó. ¿Por qué? Porque por otro lado se logró el acuerdo Menem-Alfonsín, el acuerdo de Olivos,
que habilitó la declaración de necesidad de la reforma con las condiciones que surgen del Acuerdo de Olivos. Por lo tanto, quedó sin aprobarse el proyecto de Urañón y Bedia y el Congreso aceptó que eran necesarios los 2/3 del total de los miembros para declarar la necesidad de la reforma. Bueno, ven ustedes que un tema que se las trae, de 2/3 del total o 2/3 de los presentes. Otra cuestión a tener en cuenta es la naturaleza jurídica de este acto del Congreso de declaración de necesidad de la reforma. ¿Es una ley o no es una ley? Es otro acto, es una declaración política que no se equipara a ningún otro acto del Congreso. La verdad que técnicamente, desde un punto de vista jurídico, técnico-jurídico, lo más correcto es reconocer que no es una ley, porque primero, si fuera una ley, tendría que seguir necesariamente el procedimiento de formación y sanción de las leyes, que no siempre se ha seguido, y por otro lado, podría ser susceptible de veto por parte del presidente de la Nación. Si el Congreso aprueba la declaración de necesidad de la reforma, y si esa declaración es una ley, como a todas las leyes, el presidente puede vetarla. ¿Puede vetar la declaración de necesidad de la reforma? Y yo creo que no. Yo creo que no. Además, en la práctica no se da porque para aprobar la declaración hacen falta 2/3 de cada una de las cámaras, que es la misma mayoría que se requiere, pero para insistir no hacen falta 2/3 del total, bastan 2/3 de los presentes. Entonces sería difícil que un veto quede confirmado, porque ya la ley requirió para ser aprobada. Ahora, eso desde el punto de vista teórico. En la práctica, todas las reformas constitucionales que ha habido de la Constitución Nacional han adoptado el procedimiento de formación de las leyes, primero en una cámara, después en la otra cámara, y todas le han dado el nombre de ley a la declaración, y es más, se le ha dado el número consecutivo de las leyes. Ustedes han visto que las leyes llevan una numeración correlativa, y bueno, se le ha dado nombre y número de ley. Bueno. ¿Cómo? El título es naturaleza jurídica de la declaración. Exactamente, de la declaración de necesidad de la reforma. Bueno, pasamos a la etapa constituyente. Ya una vez declarada, una vez aprobada la declaración de necesidad de la reforma, la Constitución dice que a la reforma no va a ser hecha por el Congreso, sino por una convención convocada al efecto. Una convención. Es decir, está claro que tiene que ser otro órgano, un órgano convocado especialmente para reformar la Constitución. La Constitución no dice cómo se integra, cómo se designan los miembros de esta convención, tampoco le da el nombre de convención. No dice nada, deja todo librado a la ley. Entonces tenemos que estar a los precedentes constitucionales. Tenemos que estar a los precedentes constitucionales. La convención, en todos los casos, ha sido integrada por convencionales elegidos por el pueblo en forma directa. O sea, hay una elección popular de convencionales constituyentes. No lo manda la Constitución, pero los precedentes, todas las reformas que han habido, se ha procedido de esa manera. Y ya está incorporado eso como, digamos, una práctica constitucional. Si alguien quisiera hacer una convención no elegida directamente por el pueblo, sería un escándalo y carecería de toda legitimidad.
La propia ley que convoca a la Convención Constituyente es la que tiene que establecer cómo va a estar compuesta, con qué número. Habitualmente las leyes han dispuesto que se integre con la misma cantidad de diputados y senadores que cada provincia tiene en el Congreso. Pero puede disponer que sea solo la cantidad de diputados. El sistema electoral también. ¿Qué sistema electoral se utiliza? No voy a entrar a explicar acá el sistema electoral, porque es un tema que vamos a ver más adelante, y para el segundo parcial, no para el primero. Así que no me voy a anticipar. Pero, en definitiva, hay diversos sistemas electorales que, bueno, no es inocente elegir uno u otro, porque elegir uno, otro u otro va a incidir en los resultados que pueden lograr obtenerse. ¿Qué facultades tiene la Convención Constituyente? A ver, en cuanto a la reforma de la Constitución, la Convención Constituyente es representación del pueblo, pero ojo, en el marco de las competencias que surgen de la declaración de necesidad de la reforma. Es decir, cuando el Congreso declara la necesidad de la reforma, puede determinar qué partes o toda la Constitución van a ser sometidos a revisión por parte de la Convención. El Congreso puede decir que se convoca para modificar el artículo 6 de la Constitución, sobre el estado de sitio, solamente. Y entonces la Convención Constituyente podrá modificar o podrá rechazar, porque ojo, la Convención Constituyente no está obligada a reformar. Puede no estar de acuerdo con que hay que modificar el artículo, puede decir, no, sí está bien este artículo. Entonces rechaza. Entonces puede decir, no hay que reformar, o puede disponer cómo reformar, pero solo el artículo 6. No puede modificar ningún otro artículo. Ahora, el Congreso, cuando declara la necesidad de la reforma, puede decir, bueno, se declara la necesidad de reformar el capítulo sobre Poder Judicial. Bueno, ahí la Convención Constituyente revisará si hace falta o no revisar, y qué artículos hay que revisar y hay que modificar, y cuáles no hay que modificar, y cómo deben modificarse. O sea, la Convención actúa como representante del pueblo soberano, y por lo tanto como órgano soberano, pero dentro del marco de materias que han sido sometidas a su consideración. Porque la Constitución, en el artículo 30, está exigiendo, para que haya una reforma válida, tiene que haber una concurrencia de voluntades del Congreso con la Convención Constituyente. El Congreso, porque declara que este tema o estos temas, o toda la Constitución, incluso, quedan sujetas a revisión por la Convención. ¿Sí? El Congreso declara la necesidad de la reforma para ver cada una de las modificaciones. ¿Está declarada la necesidad de la reforma de ese artículo? Sí. Bueno, el Congreso, la Convención Constituyente estuvo de acuerdo en que hay que reformarlo, sí, y propuse y aprobó este texto. Ahí recién, si el Congreso ocurrió ya en la reforma de 1898, que se convocaba solamente para reformar el número de ministros y la base de representación de diputados, hubo un grupo de ciudadanos que hicieron una petición al Congreso Constituyente pidiéndole que derogue el artículo 2 de la Constitución, que habla de el deber del gobierno federal de sostener el culto católico. Hubo una presentación formal a la Convención Constituyente, que la Convención Constituyente rechazó diciendo, no tengo atribuciones para modificar porque ese tema no ha sido sometido a consideración de esta Convención por el Congreso de la Nación. O sea, ahí hay un precedente importante.
Otro precedente importante, ya lo vamos a ver, es el caso Fait, es decir, la validez del artículo de la reforma del 94 que pone un límite de edad para los jueces. Y ahí uno de los jueces de la Corte Suprema, el doctor Fait, planteó y dijo, eso es inconstitucional, porque la Constitución dispone en un artículo que no estaba sometido a la revisión de la Convención Constituyente, dispone que los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. Entonces, poner un límite de edad es modificar ese artículo que no estaba previsto que se pudiera modificar, no estaba entre los artículos a revisar por la Convención. Por eso la Corte declaró inconstitucional y Fait siguió hasta los 90 y largos años ejerciendo el cargo. Sin embargo, con posterioridad, otro juez quiso valerse de la jurisprudencia de Fait, muchos se valieron y siguieron planteando una acción. Otro juez quiso valerse, doctor Schifrin, y la Corte con otra composición dijo, bueno, sí se puede modificar, revisar la validez de la reforma constitucional, pero la Corte consideró, entró a ejercer el control de constitucionalidad, pero consideró que no estaba alterando, que estaba dentro de las facultades que le había dado la declaración de necesidad de la reforma, hacer esa modificación y poner ese tope que consideraba que era un tope razonable. Bueno, y habla de la necesaria especial deferencia que debe tener el Poder Judicial cuando controla la validez de los actos del Poder Constituyente. Pero bueno, en definitiva, lo que les digo es que esta necesaria concordancia, esto de que la Convención Constituyente no puede modificar nada más que aquello que ha sido sometido a su consideración, está aceptado pacíficamente por la doctrina. Bueno, una vez sancionada aprobada las reformas, el contenido de las reformas por la Convención Constituyente, se procede simplemente a la jura. No hace falta que se promulgue, que el Poder Ejecutivo promulgue la Constitución, sí el Poder Ejecutivo tiene el deber de publicarla al nuevo texto de la Constitución. Y entra en vigencia en la fecha en que disponga la propia Convención Constituyente, que es el poder máximo que puede existir en el Estado. Ahora, tenemos que tener en cuenta que además de este procedimiento del artículo 30, hay casos de modificaciones del bloque de constitucionalidad, es decir, ejercicio del poder constituyente, sin modificar el texto constitucional y sin pasar por la Convención Constituyente. Son los casos en que ya les mencioné yo, por el 75, inciso 22, el Congreso, con mayoría de 2/3 del total de los miembros, dispone darle jerarquía constitucional a un nuevo tratado, o bien autoriza al Poder Ejecutivo a denunciar algún tratado que tiene jerarquía constitucional. Otro concepto que tienen que tener en cuenta, hablando de modificaciones de la Constitución, es el concepto de mutaciones constitucionales. A ver, la única forma de reformar la Constitución es el procedimiento del artículo 30 o, en los casos del bloque de constitucionalidad, esta disposición del Congreso especial con mayoría agravada. Ahora, ocurre, y ya lo hemos visto, y sobre todo esto se explica claramente desde la perspectiva de la Constitución como fenómeno multidimensional. Hay circunstancias de cambios en la realidad social y cultural de la comunidad que van empujando hacia una reinterpretación de la Constitución. Reinterpretación que
suele traducirse en leyes basadas en esta nueva interpretación, y luego cuando son discutidas en su validez constitucional y confirmadas como válidas por la Corte Suprema de Justicia, bueno, ya se van instalando como modificaciones hechas sin seguir el procedimiento. Bueno, son modificaciones que no alteran el texto, sino que se basan en una reinterpretación. Así ocurrió, por ejemplo, cuando el Congreso de la Nación dictó la ley de alquileres, que luego fue considerada válida. El Congreso se estaba metiendo en un contrato entre particulares, contrato de alquiler. Los propietarios dijeron, no, eso es inconstitucional, está violando mi derecho de propiedad. No, dijo la Corte, su derecho de propiedad no llega hasta el punto de impedir que el Congreso tome decisiones necesarias para el bien común y para evitar males sociales mayores, como la crisis habitacional. Después, ya les mencioné yo, en 1934, la ley de moratoria hipotecaria, el caso Abico contra De la Pesa. Bueno, el Congreso dispuso frente a la crisis económica mundial de los años 30, el Congreso dictó una ley para alivianar el perjuicio que sufrían los deudores hipotecarios por la deflación, por el incremento del valor de la moneda, claro, estaban obligados, endeudados en moneda nacional, incrementándose el valor adquisitivo de la moneda, bueno, en definitiva se incrementaba su deuda. Bueno, el Congreso por una ley decide prorrogar los plazos. Planteada la inconstitucionalidad por Abico, bueno, De la Pesa gana y se rechaza el planteo de inconstitucionalidad. Lo mismo ocurrió en 1937 con la ley de despido. Y algo similar ocurrió en 1990 con el caso Ekmergian contra Sofovich. Ya he hecho referencia al caso Ekmergian. El caso Ekmergian contra Sofovich, en definitiva, estaba anticipando lo que va a ser el contenido del artículo 75, inciso 22 que hemos leído. Los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. Bueno, con eso la Corte dio un giro en la interpretación del artículo 31, que importa una mutación constitucional. Pasamos a ver el tema control de constitucionalidad. Y este es un tema clave. Este es un tema clave y fundamental. Si no, apréndele control de constitucionalidad. El otro pilar, control de constitucionalidad. Miren, si ustedes aprenden toda la materia, pero no han aprendido bien, o tienen confusas o flojas las ideas en este tema de control de constitucionalidad, la verdad es que la materia no les sirve para nada en la práctica. O sea, control de constitucionalidad es, dijimos, el sistema de supremacía de la Constitución reposa sobre un pilar que ya vimos, un procedimiento especial distinto del procedimiento que se usa para legislar a los fines del ejercicio del poder constituyente. Y luego este otro, un procedimiento especial para garantizar que cuando algún órgano del Estado dicte leyes o normas contrarias a la Constitución, esa norma sea descalificada, sea invalidada. Si no tenemos ese mecanismo, la supremacía es una poesía, una declamación. Exactamente. El otro pilar es el sistema de control de constitucionalidad. Bueno, ¿qué dice la Constitución argentina sobre control de constitucionalidad? Ahí debo contarles que a mí, cuando yo era adscripto como Romina, estaba con el doctor Becerra Ferrer, entonces era el titular de cátedra,
Y el doctor Becerra Ferrer le dice, bueno, a los adscriptos para la clase próxima les encargo que me busquen en la Constitución qué artículos disponen de qué manera se controla la supremacía constitucional. ¿Quién controla? Ahí decimos los jueces bueno, a ver, búsquenme en la Constitución qué artículo dice eso. Claro, pusimos a buscar y no encontramos nada. Bueno, llegamos y antes que empezar la clase, oiga, doctor, no encontramos nada. No van a encontrar nada porque no hay nada, dice. No hay nada. La Constitución argentina, al igual que la Constitución norteamericana, no tiene ningún artículo, no tenía en su texto versión histórica. Después de la reforma del 94 ya aparece algo, ya lo vamos a ver. Pero no había ningún artículo que se refiriera al tema. El sistema de control de constitucionalidad fue una creación de la jurisprudencia de la Corte norteamericana en el año 1803, caso Marbury versus Madison. Lo he desarrollado en clase, está en el libro, no voy a gastar tiempo ahora para verlo. Repásenlo porque lo tienen que saber así. ¿Jurisprudencia norteamericana? Sí, jurisprudencia norteamericana, porque esa es la jurisprudencia que traslada a la Corte para el caso de Marbury con B larga y con I griega, Marbury versus Madison. Allí la Corte Suprema norteamericana dice, yo y todos los jueces tenemos la facultad y el deber de controlar que las leyes que vamos a aplicar para resolver los juicios que sometidos a nuestra jurisdicción sean compatibles con la Constitución. Y si descubrimos que son incompatibles, tenemos el deber de dejar de lado esa ley y no aplicarla. ¿Sí? Bueno, esa doctrina de Marbury versus Madison, que los remito a lo que ya dije en clase y a lo que está en el libro. Lo tienen que saber a Marbury. Bueno, de 1803 es Marbury. Bueno, esa jurisprudencia es seguida por la Corte Argentina en dos fallos que sientan las bases de todo el sistema, así como Marbury versus Madison sentó las bases del sistema judicial de constitucionalidad en los Estados Unidos. Le quiero aclarar que fue una decisión, la de la Corte norteamericana, una decisión novedosísima para el mundo jurídico en general. Esto de que los jueces pudieran revisar las leyes y dejar de lado las leyes. O sea que antes no se podía declarar inconstitucional. Nada, es más, en Europa hasta fines del siglo XX, el control de constitucionalidad no lo hacían los jueces, sino órganos especiales llamados Consejo Constitucional en Francia, o tribunales constitucionales. En Europa hasta el día de hoy son reacios. ¿Por qué? Porque en Europa identificaban a los jueces como parte del antiguo régimen. Durante la monarquía absoluta había reyes que dependían del rey. Había jueces que dependían del rey. Entonces, para el europeo, en el europeo no había confianza en la magistratura, no había confianza en los jueces. Había sí confianza en los legisladores que eran elegidos por el pueblo. En cambio, para los colonos norteamericanos, el Congreso, el Parlamento, no era precisamente el órgano representativo de la libertad y de sus derechos, porque el Parlamento era el Parlamento inglés, y era el que dictaba leyes que afectaban sus derechos. Y en cambio los jueces, aun cuando fuesen jueces nombrados por la corona, eran vecinos, eran colonos, eran vecinos que vivían en la colonia. Y por lo tanto, había más confianza en que ellos iban a respetar los derechos y a garantizar los derechos más que el Parlamento. Por eso que surge esto que no existía en el mundo. Jueces que controlan la validez de las leyes.
Los europeos decían, los jueces no están para juzgar la ley, están para aplicarla. Bueno, para el sistema norteamericano, que se traslada a los países latinoamericanos después, fundamentalmente Argentina, que quizá es de los que guarda mayor fidelidad, aún con diferencia, al sistema de control norteamericano. Bueno, ¿cuáles son los dos casos? En 1887, el caso Sojo. Sojo, S-O-J-O. Y al año siguiente, 1888, el caso de Municipalidad de la Capital contra Isabel del Hortondo. El Hortondo es el apellido seguido. ¿Sí? Isabel de el Hortondo. El Hortondo, todo, una sola palabra, todo seguido. Bueno, estos dos fallos están en el manual, léanlo. Quiero tratar de cerrar el concepto, pero en definitiva lo que hace la Corte acá es receptar la doctrina de Marbury versus Madison. Sobre todo donde más claramente lo desarrolla en el caso Municipalidad de la Capital. Porque allí la Corte dice claramente que es un deber de todos los jueces. A ver, no sé si ustedes recuerdan Marbury, la Corte decía, es función natural de los jueces resolver conflictos de leyes, y si en un caso se encuentran con un conflicto entre la Constitución y una ley inferior, pues claramente deben resolver el conflicto a favor de la Constitución, dejar de lado la ley y aplicar directamente la Constitución. Bueno, en términos similares, en el caso Municipalidad de la Capital contra el Hortondo, la Corte Argentina dice que es una atribución y un deber que tienen los jueces el de revisar que las leyes que van a aplicar para resolver los casos sometidos a su jurisdicción sean compatibles con la Constitución. Y en consecuencia, dejarlas de lado a esas leyes si se oponen a la Constitución y resolver el caso sin aplicar esas leyes. Ese es el sistema, esa es la base del sistema argentino de control de constitucionalidad. ¿Cuáles son los caracteres del sistema argentino de control de constitucionalidad? En primer lugar, ¿quién es el órgano que ejerce el control de constitucionalidad? ¿Qué órgano? No solo la Corte, todos los jueces, desde la Corte Suprema al juez de primera instancia de cualquier fuero nacional, federal o provincial. Todos los jueces. ¿Por qué? Porque es función esencial al ejercicio de la magistratura, al ejercicio de la función jurisdiccional, esto de resolver conflictos de leyes. Entonces, todos los órganos judiciales. Por eso es que el sistema se llama judicial difuso. Y se diferencia del sistema europeo que está vigente en la mayoría de los países europeos, en donde tenemos un sistema judicial concentrado. Hay un tribunal que es el único que está facultado para revisar la constitucionalidad de las leyes, para ejercer el control de constitucionalidad. Uno solo. ¿Qué pasa si entonces un juez se encuentra en un juicio que está en un tribunal común y se encuentra con un planteo de inconstitucionalidad o con una duda del juez si es compatible con la Constitución? Bueno, en la Constitución española se suspende el procedimiento, el juez eleva el expediente al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional no juzgue el caso, sino que se pronuncie sobre si es constitucional o no la ley. Y luego, con ese pronunciamiento, baja y el juez continúa. Entonces, sistema judicial difuso es el nuestro, el europeo es judicial concentrado. Según los efectos que produce
según los efectos que produce en el sistema nuestro, el juez es juez y actúa como juez solamente, no como órgano político, aun cuando ejerce el control de constitucionalidad. Y por eso, cuando el juez declara la inconstitucionalidad de una ley, la declara con efectos exclusivamente para el caso que está juzgando. No tiene efectos expansivos, efectos erga omnes. No deroga la ley sigue vigente. Simplemente el juez la declara inconstitucional para no aplicarla en el juicio que tiene él que resolver. Por supuesto que eso podrá ser invocado como precedente jurisprudencial y con más razón si el tribunal que ha declarado la inconstitucionalidad es la Corte, con mayor razón, tiene más fuerza, más valor de ejemplaridad. Pero de todos modos, en nuestro sistema, aunque sea la Corte, la Corte declara inconstitucional una ley, pero la ley sigue vigente. Y habrá que declararlo en cuantos casos, si es que el juez está de acuerdo en que es inconstitucional, en otros jueces, bueno, tendrá que declararla en cada caso. Entonces, efectos inter partes en el sistema europeo, efectos erga omnes. ¿Por qué? Porque la Constitución española lo dice claramente. Cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una ley, esa sentencia se publica en el boletín oficial de la Nación y esa ley queda derogada, queda sin efecto alguno, para todo el mundo. O sea que el efecto de la sentencia, en definitiva, algunos autores dicen, en el sistema judicial concentrado, el tribunal que cumple el rol de control de constitucionalidad actúa como un legislador negativo, porque su sentencia tiene el efecto de una ley que deroga a la ley anterior, con efectos erga omnes. Tercer rasgo de carácter, la legitimación. A ver, les tengo que explicar qué queremos decir, de qué estoy hablando cuando hablo de legitimación. Porque estos son conceptos procesales que ustedes todavía tienen que estudiar procesal para comprenderlo. Legitimación es quién está habilitado para plantear ante el juez la inconstitucionalidad de una ley. ¿Quién está habilitado? El sistema nuestro habilita el llamado sistema de legitimación amplia. ¿Quién está habilitado para plantearle al juez y pedirle para pedirle que declare inconstitucional una ley? Cualquier persona cuyos derechos resulten afectados por la ley inconstitucional, en un caso concreto. Cualquier persona, en un caso concreto presentado ante el juez, que considere que sus derechos están afectados. Por eso se llama legitimación amplia. A diferencia de este sistema de legitimación amplia, el otro sistema, el sistema europeo, el sistema concentrado, admite dos extremos. Uno, la legitimación restringida, que es la que prevalecía en los textos constitucionales del siglo XX, de principios del siglo XX, que adoptaron el modelo de la Constitución de Viena, de Kelsen, en 1920. La legitimación para plantear la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional estaba restringida a ciertos órganos del Estado. Un legislador, el jefe de gobierno o primer ministro, en el caso de España, los gobiernos de las comunidades autónomas, no los ciudadanos. Esa es legitimación restringida. Pero algunos países, sobre todo algunos países latinoamericanos que han importado el sistema de control concentrado, admiten lo que se llama la legitimación amplísima o
llamada también acción popular de inconstitucionalidad. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier ciudadano, aun cuando no estén comprometidos sus propios derechos y aun cuando no haya un caso concreto, puede presentarse ante el Tribunal Constitucional y pedir que se revise la compatibilidad de esa ley con la Constitución. Cuarto carácter de nuestro sistema de control de constitucionalidad. Es reparador. ¿Qué quiere decir reparador? Nuestro sistema de control de constitucionalidad opera cuando la ley ya está vigente. No es como otros sistemas que son preventivos. Por ejemplo, el Consejo Constitucional francés actúa revisando la ley antes de que entre en vigencia, da un visto bueno sobre su compatibilidad con la Constitución o no. Entonces, ahí es preventivo, antes de que la ley entre en vigencia. El nuestro es reparador. La ley entra en vigencia. Y una vez que entra en vigencia, bueno, cuando se plantee un caso concreto de aplicación de la ley, bueno, allí podrá ejercerse el control de constitucionalidad. Bueno, en cuanto a las vías procesales. A ver, este tema es un tema complejo para explicarlo, que necesitaría bastante tiempo. Pero me interesa que ustedes sepan simplemente que el sistema argentino tradicionalmente admitía solamente la vía indirecta de control de constitucionalidad. ¿Qué es la vía indirecta? La vía indirecta es en un juicio en el que se está discutiendo otra cosa. Por ejemplo, el Estado me demanda a mí para cobrarme un impuesto. Y yo considero que la ley que crea ese impuesto es contraria a la Constitución. Bueno, yo en el juicio de cobro de impuestos planteo la inconstitucionalidad. No me voy yo directamente a iniciar un juicio que tiene por objeto la declaración de inconstitucionalidad. Eso sería la vía directa. O sea, lo puedo plantear como defensa frente a una demanda, ¿sí? Como defensa para oponerme a una demanda a la inconstitucionalidad de la ley. La demanda se funda en una ley que yo considero inconstitucional, planteo la inconstitucionalidad, ese es el planteo indirecto. El otro caso es, yo antes de que me demanden, voy y le pido al juez, el objeto de la demanda es la declaración de inconstitucionalidad. Esa es la vía directa. Bueno, históricamente, desde hasta 1986, la Corte Argentina consideró que solamente se admitía en nuestro sistema el planteo por vía indirecta. O sea, que no se admitía la acción declarativa de inconstitucionalidad. A partir de 1986 se admite la acción declarativa de inconstitucionalidad. O sea que el planteo puede hacerse por cualquiera de las dos vías. El planteo puede hacer por cualquiera de las dos vías. Primero era solo vía indirecta. Primero solo la vía indirecta. No admitía la vía directa. A partir de 1986, cualquiera de las dos vías se admite. Bueno, y yo les dije que fue una novedad fuerte cuando la Corte norteamericana tomó para sí esta facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes y declararlas inconstitucionales. Fue una novedad fuerte que de alguna manera generaba cierto temor en que los tribunales, los jueces y fundamentalmente los jueces de la Corte Suprema fueran a concentrar excesivo poder y pasar a un sistema en el cual el Poder Judicial se colocaba por encima de los otros poderes y no a la par de los otros poderes, como corresponde en una república. Se hablaba de evitar el gobierno de los jueces. Bueno,
justamente frente a esas críticas, para callar esos temores, la Corte norteamericana se impuso dos autorrestricciones. Una, el control de constitucionalidad no se ejerce en cuestiones políticas. O sea, las cuestiones políticas no son susceptibles de ser revisadas por los jueces. El tema de las political questions, para los norteamericanos, que también es tomado por la jurisprudencia argentina como materia, cuestiones políticas no justiciables, le llama la Corte y la doctrina argentina. ¿Tiene que ver con lo que los jueces tampoco pueden dictar ley? Bueno, no me sale ahora, pero al inicio habíamos estudiado eso de que los jueces no podían presentar proyectos de ley. Bueno, tiene que ver porque está vinculado con la división y el equilibrio de los poderes, ¿cierto? No, acá no se trata de presentar un proyecto de ley formalmente, que ojo, en algunas provincias sí lo pueden presentar. Algunos proyectos de ley sobre procedimientos judiciales, sobre alguna materia. Sí. ¿Qué es una cuestión política? Cuestiones políticas. ¿Qué son cuestiones políticas? Por ejemplo, la decisión de disponer la intervención federal a una provincia. La decisión de declarar el estado de sitio. La decisión de declarar de utilidad pública un bien y sujeto a expropiación. A ver, con este último ejemplo. El Congreso declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un terreno mío para construir una plaza. Y yo digo, pero ¿para qué quiere construir una plaza si hay 4 cuadras más allá y otra plaza? ¿Para qué tantas plazas? No, eso no lo puede. En esa materia no puede entrar a revisar el juez, ni siquiera la Corte, porque son cuestiones que la Constitución ha confiado a los órganos políticos. Son decisiones de oportunidad, mérito, conveniencia. ¿Cuántas plazas hacen falta en una ciudad? ¿Qué distancia tiene que estar cada una de? No son temas que tengan que resolver los jueces. La política económica que sigue un gobierno. Claro, siempre y cuando no afecte derechos subjetivos, ¿cierto? Porque ya no va a ser para corregir la política económica, sino cuando afecta un derecho, pues ahí sí se habilita la intervención del Poder Judicial. Pero revisar la política económica, revisar la declaración de guerra o de la paz firmada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso. Bueno, esas son típicas cuestiones políticas que no son revisables. En la práctica, primero en la Argentina, en la jurisprudencia argentina, hubo un uso abusivo, en la jurisprudencia nuestra, un uso abusivo de la doctrina de las cuestiones políticas. Y los tribunales, fundamentalmente la Corte, solía recurrir a la doctrina de las cuestiones políticas cada vez que quería sacarse el lazo de encima y no resolver una cuestión que le pudiera poner en conflicto con el Poder Ejecutivo o con el Poder Legislativo. Por eso el doctor Ricardo Haro, ex titular de cátedra en esta facultad, tiene todo un trabajo interesantísimo que dice cuestiones políticas, prudencia o evasión judicial. ¿Prudencia o evasión judicial? Se pregunta él. Bueno, hubo un abuso. La tendencia actual de la jurisprudencia es a mantener circunscripto las cuestiones políticas excluidas del control judicial en aquellas materias que la Constitución claramente ha puesto en cabeza del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, tomar las decisiones de oportunidad, mérito o conveniencia, es decir, la decisión política. ¿Cuándo y con quién hay que hacer la guerra? ¿Cuándo y con quién hay que hacer la paz? ¿En qué caso
las circunstancias tienen una gravedad tal como para declarar el estado de sitio o para declarar la intervención federal en una provincia. Ahora, siempre dejando a salvo que la tutela de los derechos subjetivos que puedan verse afectados por esta medida siempre va a habilitar la intervención